Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Estamos viendo Segunda de Timoteo 3. Y el video pasado era un capítulo un poco como triste, como lúgubre, porque vemos esta maldad que hay y que sabemos proféticamente siempre va a estar dentro de la iglesia. Y es como, ¿por qué se pinta un cuadro tan oscuro? Bueno, Pablo ha querido advertirle a Timoteo que esto va a existir porque ya estamos en los últimos tiempos. Pero esa no es la única intención por la cual Pablo escribe eso. Dios quiere que sepamos que nosotros debemos ser el contraste. Este es un mundo oscuro, por eso es que nosotros tenemos que ser luz. Este es un mundo que está sin sabor y que se está contaminando y hasta pudriendo. Pero nosotros debemos de ser la sal. Tenemos la responsabilidad de ser el contraste con todo el sistema que este mundo no solo tiene, sino promueve. Y es por eso que el título del día de hoy es Pero tú. Porque así es como empieza Pablo esta sección y que es muy claro y enfático en este contraste que debe de haber entre los falsos que dispersan este veneno y esta maldad porque son egoístas y carnales, pero nosotros debemos de completamente ir en sentido contrario. Este mundo, todos juntos, va hacia un mismo lado y nosotros nos tenemos que oponer, tenemos que ir en contracorriente y debemos de oponernos a ellos y hacia sus inclinaciones. Pero debemos saber que ellos no solo se dirigen hacia allá, sino que se oponen a nuestra oposición. Lo que hace que nuestra vida cristiana no sea fácil. Nosotros queremos en verdad seguir a Jesús y queremos una vida cristiana real, una relación con Él cercana. Y queremos que otras personas también lo conozcan de la misma manera. Y por eso, muchas veces como que vendemos el cristianismo fácil. Hacemos esta labor de mercadotecnia de decir, mira, te conviene, es sencillo, es fácil, es lindo y todo es rosa cuando te haces cristiano. Bueno, eso no es así. Al contrario, estamos en un campo de batalla y estamos siendo perseguidos y esto no debe de desanimarnos, sino que debe de confirmarnos en esa oposición, en ese cambio radical y drástico que nosotros estamos haciendo con respecto al mundo. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias porque sabemos que tú eres santo. Y eso quiere decir que estás apartado del mundo, que eres diferente de tu creación. Y nosotros, al ser tus hijos, queremos seguir tu naturaleza, queremos ser cada vez más como tú y ser santos, Señor. Queremos tener valentía, queremos tener fe, queremos tener un propósito firme y claro en nosotros. Ayúdanos porque sin ti, sin tu poder, no podemos avanzar, Señor. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a leer 2 de Timoteo 3 del 10 al 15. Y ahorita vamos a empezar leyendo el primer versículo, el versículo 10. Dice así: Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Este primer punto se llama contraste, y este es lo que decíamos, tenemos que hacer un contraste en casi todo aspecto de lo que los falsos están haciendo. Nosotros debemos de tener el carácter y la actitud contraria. Nuestro corazón debe de ser opuesto a todo eso. Y siento que la Biblia está llena de historias y narraciones de personas para que nosotros también podamos aprender sobre ellas. Y no quiere decir que tenemos que ser idénticos a cada uno de ellos. De hecho, hay mucha variabilidad dentro de los personajes en la Biblia, pero hay algunos que nos son puestos como ejemplo
de lo que debemos seguir y procurar, y hay otros que son el ejemplo de lo que debemos de evitar a toda costa. Pero siento que Dios nos lo deja como un testimonio para que aprendamos sobre mucho que hay en ellos. Y aquí en Timoteo vemos personas que Pablo describe que son falsos cristianos, que van por un mal camino y a los cuales hay que evitar, no debemos de seguirlos. Y por otro lado, vemos ejemplos de personas que debemos de imitar su fe. Y acuérdate que aquí en 2 de Timoteo vemos una carta donde Pablo es completamente vulnerable, sincero, honesto, le abre su corazón a Timoteo. Es la última carta que va a escribir y es completamente sentimental incluso. Pero no por esa vulnerabilidad vamos a ver que Pablo niegue el llamado que tiene. Él no tiene reparos en decir, a ver, mi llamado ha sido dado por Dios y Él me ha dado esta autoridad y por eso puedo con la conciencia limpia decirte, sigue mi enseñanza, mi conducta, etc. Si Pablo se pasara de tímido, podría no decir esto y decir, bueno, ellos también puede que tengan algo de razón y como que dar este lugar a dejar a otros, y eso haría daño a su ministerio porque Dios lo puso con esa autoridad. Y es por eso que aunque hay muchísima confianza entre Pablo y Timoteo, Pablo inicia su carta diciendo, soy el apóstol de Cristo Jesús. Lo que yo estoy enseñando, lo estoy enseñando en representación y porque soy enviado por Jesús. Y esto lo dice con esa autoridad. Las cosas son así, no debes de seguir su conducta, no debes de seguir su fe, sino la mía. Y es así como lo nombra. Pero no está diciendo esto tal cual Pablo, porque dice, tú ya lo has seguido. Y entonces eso es algo que también está padre y vale la pena destacar. Pablo reconoce que Timoteo va por ese buen camino y sabe que su llamado ha sido genuino, que él realmente conoce al Señor. Pero el ánimo es decir, como tú eres verdadero, entonces tienes que brillar, porque los falsos son muy escandalosos, son famosos, tienen popularidad porque eso es lo que buscan. Entonces tú debes de brillar, no te dejes, no te escondas, brilla. Y lo que Pablo reconoce es, tú has seguido mis enseñanzas. Empieza con una lista de cosas y la primera es mis enseñanzas. Y estas se contrastan, por eso hay el contraste, con las enseñanzas falsas que acabamos de ver, que siguen los falsos. Estas enseñanzas pueden ser muy novedosas y muy populares, pueden sonar bien a nuestros oídos, pero Timoteo ha seguido las enseñanzas verdaderas, aquellas que nos llevan al Señor Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos no solo creer, sino pelear ardientemente, contender con fuerza, que es la verdadera enseñanza, el verdadero evangelio. Debemos de buscarlo y promoverlo y quitar todo lo que nos desvía, aunque sea un poco. De repente podemos ver ciertas enseñanzas que son completamente antievangelio, pero hay otras que parecen menos peligrosas porque son a lo mejor cosas buenas o cosas que no nos parecen tan mal, no son tan malas enseñanzas. Pero es un problema y representan un peligro porque nos desvían del Señor. Alguien puede enseñar una buena religión, pero lo que pasa es que las personas que aprenden eso piensan que por su buena religión están bien, entonces ya no tienen necesidad de Jesús. Y si no entendemos nosotros que nuestra base, nuestro elemento más esencial es el mismo Señor, Él es la piedra fundamental, todo lo demás, si no viene en consecuencia de eso, entonces es una mala enseñanza dentro de la iglesia. Nosotros debemos de ser celosos en ese sentido y seguir solamente estas enseñanzas. El segundo elemento que vemos es mi manera de vivir o mi conducta, dice en otros lados. Y este elemento se contrasta
con la carnalidad e hipocresía de los falsos. Ellos viven en una conducta pecaminosa y Pablo le enseñó a Timoteo su vida, que era una vida de santidad, de un arrepentimiento genuino que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Y este está muy relacionado con el primer punto. El primer punto es mi enseñanza, el segundo es mi manera de vivir, mi conducta. Y es que uno sigue al otro. No podemos decir que tenemos una buena enseñanza si no tenemos una buena manera de vivir. La ortodoxia tiene que llevarnos a la ortopraxis, es decir, la enseñanza recta y correcta debe de enseñarnos a las obras, al actuar recto. Y este es el problema con los falsos. Debido a el énfasis de lo que enseñaban y debido a lo que buscaban en sus corazones, era totalmente normal que toda su vida estaba plagada de pecaminosidad. Y nosotros debemos de buscar ese contraste. Por ejemplo, los falsos son avaros, son soberbios, son ingratos. Ellos son avaros porque aman el dinero. Y quieren a Dios, sí, para utilizarlo para poder tener dinero. Nosotros debemos de tratar de utilizar el dinero para poder agradar a Dios. Ellos son soberbios, nosotros debemos de buscar con toda honestidad ser humildes. Ellos son ingratos, nosotros procuramos agradecer a Dios todo lo que tenemos e incluso lo que no tenemos. Ese es el contraste que estamos buscando una y otra vez. El tercer elemento es mi propósito. Y esto tiene que ver un poco más con el corazón, con la vida interior. Porque lo que enseñamos, lo que aprendemos, lo que decimos y lo que hacemos son cosas que se ven. Y si alguien te conoce de lejos puede pensar que tú sabes lo correcto y que haces lo correcto. Pero como Timoteo conocía a Pablo de cerquita, puede conocer su verdadero propósito, lo que hay en su corazón, lo que está buscando cuando hace lo que hace. Mira, podemos engañar a nuestro corazón. Es verdad que podemos endurecernos tanto que ni nosotros mismos sepamos sobre él. Pero la verdad es que la mayoría de las veces nosotros sabemos lo que estamos buscando. Sabemos por qué dijimos lo que dijimos y sabemos por qué actuamos como actuamos. Entonces dice Pablo en Gálatas, no te engañes. Tú no te engañes. Puedes engañarte, sí, pero no lo hagas. Escoge no hacerlo. Dios no puede ser burlado de todas maneras. Que si tú quieres engañarte a ti mismo, a Dios no lo vas a poder engañar. Y Él conoce tu corazón y conoce lo que estás buscando sembrar. Por eso también es importante pedirle a Dios un corazón que tenga un propósito que vaya conforme a su corazón. El cuarto elemento de esta lista es mi fe. Y Pablo habla de su fe y nosotros, no sé, creo que cuando hablamos de fe estamos pensando en la cantidad de fe que una persona tiene o no tiene. Es decir, esta persona es una persona de mucha fe. Yo no tengo tanta fe. Pero creo que rara vez pensamos en dónde está puesta esa fe. Y esto es lo que debemos de pensar, ¿no? Realmente, ¿dónde está nuestra mirada y dónde está nuestra salvación, nuestra esperanza, donde nosotros decimos, aquí puedo descansar? Porque muchas veces se habla de fe como pensando que pueden salirte muchas cosas buenas, como un optimismo. Pero fe es poner la confianza que tienes en el Señor, no en la situación, no en muchas cosas, sino en el Señor. Debemos de creer lo que el Señor ha dicho, sus promesas en la Escritura. Eso es lo que debe de estar en nuestro corazón, pero más aún que esas promesas y eso que Él ha hecho y va a hacer nos permitan tener fe en su persona, no solo en lo que Él ha dicho, sino en lo que Él es, para que podamos descansar completamente en Él. El quinto elemento de esta lista es mi paciencia, dice Pablo, y esto es algo que Timoteo debía buscar imitar. Tendemos nosotros de repente a ser muy estrictos con los demás, pero con nosotros tener muchas consideraciones y ser laxos, ser pacientes, ser llenos de gracia, sí, pero con nosotros. Y la verdad es que debe de ser un poco al revés.
debemos de ser muy pacientes con los demás. Entender que a veces tienen errores, que a veces no ven las cosas como nosotros, que a veces están aprendiendo, y en eso ser pacientes. Y Timoteo tal vez lo podía aplicar fácilmente a sí mismo. Pablo dice, mi paciencia. Y Timoteo dice, a ver, ¿cómo puedo imitar la paciencia de Pablo con los demás? Bueno, puedo ver la paciencia que Pablo ha tenido conmigo. Yo soy su estudiante y muchas veces no he sido perfecto, muchas veces no he sido valiente, no he ejercido mi fe, no he predicado como él. Y él ha sido paciente y tierno, y aún hoy en esta carta me sigue animando y recomendando. Entonces Timoteo debía ser así con los pastores y con los servidores y en general con cualquier hermano de la iglesia de los Efesios. Esa paciencia debía de extenderla igual. Y en ese sentido, Pablo podía pensar lo mismo. El Señor ha sido tan paciente conmigo. Y tú y yo podemos pensar exactamente eso. Nosotros debemos extender esa misma gracia con la que el Señor nos ha tratado. El siguiente elemento es mi amor. Ser paciente y tolerante no significa que dejas de buscar el bien de esa persona. Los tratas con mucha paciencia, con mucha gracia y misericordia, y el trato debe de ser suave, pero la convicción debe de estar firme de que necesitan al Señor y de que necesitan crecer en su relación con Él, necesitan creer y aumentar su fe. ¿Cómo podemos dar prioridad a esto sin convertirnos en unos petulantes, en unos soberbios, en que tenemos esta imagen ante los demás, que los cristianos se creen superiores y por eso todo el tiempo te andan predicando, porque creen, sé como yo, soy tan superior a ti? Ellos no deberían de tener una duda, me aman. No les quiero hacer caso y no me gusta lo que predican, pero me aman. Y el último elemento es fortaleza para soportar, es decir, constancia. Y tiene que ver con el elemento que ya habíamos visto, el de la fe, pero tal vez tiene que ser una fe específica. La fe que hablábamos anteriormente creo que tiene que ver con una fe general que todos tienen que poner en Jesús como su esperanza, como sabiendo que este mundo va a acabar y vamos a ir con Él en algún momento pronto. Pero aquí tiene que ver con una fe específica, es decir, en justo la situación que estás pasando, poder creerle al Señor. ¿Y qué situación es la que pasas que requiere ese tipo de fe en ti? Vamos a seguir leyendo los versículos. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este segundo punto es soporte, y es esa fe específica que necesitamos en cada momento del camino para sobrellevar las difíciles pruebas por las que a veces pasamos. Es algo que me parece a mí muy chistoso, porque Pablo está haciendo una lista y está hablando de los elementos que Timoteo ha seguido e imitado en Pablo y lo está elogiando. Y habla de fe, de amor, ¿no? Está hablando de estas cosas y persecución, como que ese no va ahí, como que eso no es bonito, no va en la misma lista. Pero Pablo lo pone ahí porque es algo que también es parte de la vida cristiana. Y nosotros podríamos preguntar, ¿por qué? Bueno, hay dos respuestas, tal vez tres, que podemos dar a eso. La primera respuesta a la pregunta, ¿por qué tenemos que pasar por dificultades y sufrimientos y persecuciones? Pues es por contraste, por lo que estamos viendo. Nosotros, al ser diferentes al mundo, al querer ser esa luz que alumbra, las personas no lo toman a bien, sienten que estamos queriendo, como dije hace rato, sentirnos superiores, que les estamos tratando de decir todo lo que ellos hacen mal. Y pues nosotros estamos buscando alumbrar, ser la luz, pero eso
hace que no quieras voltear, hace que, espérame, yo me quiero dormir un rato. Y es esto mismo que el Señor les enseñó a sus discípulos y a nosotros. En Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y a ver, aquí habla de que vamos a padecer persecución, pero no todo es mala noticia, ¿no? Termina diciendo: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto quiere decir que sí, estamos como extranjeros en este mundo, pero podemos encontrar también personas como nosotros, una familia a la cual amamos y nos ama, una familia no solo la cual nos bendice mucho, sino a la cual también podemos bendecir. Y esto es padre, es esperanza, pero aquí también surge un punto en el que podemos reflexionar. La pregunta es: ¿quiénes nos están oyendo? ¿Quiénes están guardando nuestra palabra? ¿Quiénes nos están sonriendo? ¿Y quiénes nos están apartando, ¿no? O apartando su vista de nosotros? Porque Jesús dice, no es que yo mismo quiera división, pero Jesús causa división. Y el mundo ama lo suyo. El problema no es la popularidad a veces, pero la popularidad ¿con quién? Es la que estamos teniendo. Si es con personas que no aman a Dios, ni lo siguen, ni quieren reflejar nada del carácter que Él espera, ni la fe que Él ha fomentado, es un foco rojo. Si los que están más cerca del Señor nos ven como enemigos, pues es un foco rojo. ¿A quiénes estamos agradando y buscando agradar? Esa es una buena pregunta para meditar. Ahora, la segunda respuesta que yo daría a esta pregunta de ¿por qué padecemos persecución? Bueno, porque Dios la usa para nuestro crecimiento, porque es a veces necesaria para nuestra bendición, para nuestra formación. Fíjate que es curioso, que hace poco leí que Jesús es tentado en el desierto, pero quien lo lleva ahí es el Espíritu Santo. Es Dios mismo quien a veces nos lleva a situaciones de crisis, de dificultad, de escasez, como un desierto. Y no es que Dios nos tiente, pero pues en ese lugar es más fácil ser tentados. Pero Él lo usa para sus propósitos. Y nosotros podemos confiar en eso, o podemos ceder. Podemos entender que aquí es donde Dios fortalece nuestra paciencia y nuestra fe. Y esta podría ser también una tercera respuesta, o tal vez parte de esta segunda respuesta, que debemos de entender que los malos no están siendo corregidos por Dios. Dios no los está disciplinando como a hijos, porque ellos no han querido formar parte de la familia de Dios. Ellos están mal, pero irán de mal en peor. ¿Y por qué Dios permite nuestras pruebas? Para que no vayamos de mal a peor. Para que seamos corregidos constantemente y para que dependamos de Dios constantemente, para que no terminemos lejos. Son malos, malvados. No son corregidos y son cada vez más endurecidos, cada vez más engañosos, cada vez se aferran más a su parecer, a su conducta carnal y pecaminosa, a su semejanza al mundo y al diablo. Pero vamos a leer la última parte. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esta última sección la llamamos fe. Ahora, si tú tienes tu Biblia ahí enfrente, hazme el favor de subrayar estas dos frases que se repiten. En el original por lo menos se repiten tal cual.
Es la primera frase en el versículo 10 y la primera en este versículo 14 es pero tú. Eso es lo que le da título al día de hoy. Y este pero tú es algo que debemos de tener en nuestro corazón para buscar hacer un contraste con lo que leíamos en el pasaje anterior. ¿Y en qué sentido debemos de ser ese contraste? Es en fe, esa convicción, esa firmeza en la verdad de Dios. Y aquí dice, pero tú permanece firme en eso que has aprendido, ahí permanece firme. No dejes que nadie te desvíe, no dejes que nadie te embruje, te engatuse y termines creyendo o desviándote hacia la mentira. Y ahora se habla de duda. La duda es la enemiga de la fe. Nosotros podemos pensar, entonces ¿está mal dudar? Bueno, hay un sentido en el que no está mal dudar. Es cuando la duda nos lleva a más conocimiento, a más investigación, a más búsqueda. Es una buena duda. Nosotros podemos pensar, leemos un versículo, una parte en la Biblia y decir, pero ¿cómo fue que pasó esto si antes estaban en otro lugar? No sé. Y nos metemos y buscamos más y queremos aprender más y llegamos a más conocimiento. Esa es una excelente duda. El problema es que muchas veces esta duda no es intelectual, sino del corazón. Estamos pasando por un momento difícil y dudamos. Eso que Dios ya ha mostrado y una y otra vez. ¿Será que Dios sí es bueno? ¿Por qué estoy pasando esto? Solamente porque estás confundido y porque estás viviendo algo que no entiendes. No puedes dudar del corazón de Dios. O a lo mejor estamos cansados de luchar contra la tentación y empezamos a dudar. Tal vez no es tan malo ese pecado. He caído tantas veces que a lo mejor es lo natural en mí. Tal vez exageré o exageró el que me lo explicó o la Biblia. O tal vez está diferente. Y dudamos. No es una duda realmente de estar investigando, de estar comparando, es una duda muchas veces de nuestra voluntad. A veces estamos buscando la vida fácil y esta fe es tan real que cuando la vivimos, espero que podamos en algún momento tener esa confianza en nuestra conciencia, de ser como Pablo, de decir, puedes confiar en eso porque sabes y tú sabes y recuerdas de quién lo has aprendido. Tienes que tener mucha integridad en tu carácter para decir, yo te he enseñado y como me conoces, puedes confiar en que es verdadero. Ha mostrado tal testimonio Pablo, y no creo que esté hablando solamente de Pablo, sino también, ¿te acuerdas? De su abuela y de su mamá, Loida y Eunice, que eran grandes siervas de Dios, grandes hijas, obedientes y llenas de fe, que transmitieron eso mismo a Timoteo, pero enseñaron tal testimonio que Pablo puede decir, ves su vida, sabes lo que has creído, ahí está un reflejo, congruencia, hay integridad, síguelo. ¡Wow! Y por esto, para esta fe necesitamos meditar en la palabra de Dios, necesitamos recordar sus verdades una y otra vez, meditarlas, aplicarlas, ver qué cosa está diciendo, qué está implicando, qué está significando esto. Necesitamos alimentarnos de ella una y otra vez para que cuando veamos eso en nuestra vida cotidiana, sepamos cómo responder, porque es de lo que nos hemos alimentado a nuestra mente y a nuestro corazón día tras día. Es lo que nos va a salir natural porque estamos día tras día buscando en la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y la fe es el escudo, y nosotros tenemos que salir a luchar todos los días con esa armadura de Dios para vencer y para hacer un contraste realmente, porque muchas veces no lo estamos haciendo. El mundo se está ahogando en oscuridad y la iglesia le está faltando luz porque no está luchando. ¿Quieres realmente ser un contraste? ¡Lucha! Y cuesta, es difícil, pero valdrá la pena. Eso es lo que va a ser un contraste. Va a ser una nueva vida.
va a hacer que nosotros seamos el pero tú. Muchos se amoldan al mundo, muchos pecan, muchos no les importa su relación con Dios, pero tú, apégate a esto y pidámosle a Dios que nos ayude a hacer ese contraste en nuestras vidas. Nos estamos viendo en el próximo video.